Dicen y aseguran que quien debería estar sumamente preocupada es Claudia Sheinbaum y Andrés Manuel López Obrador desde su rancho, en Palenque. De los creadores de AMLO se va a reelegir, su esposa será candidata, nos vamos a convertir en Venezuela y López Obrador sigue viviendo en Palacio Nacional. Llega nada más y nada menos que el nuevo titular que va a utilizar la derecha los próximos años. Andy López Beltrán va a destituir a Claudia Sheinbaum. Así las cosas con la oposición cizañosa y carroñera que además se están enfrentando en este momento a graves problemas gravísimos. Omar García Harfuch tuvo una reunión en el FBI y Claudia Sheinbaum ya dijo a qué fue el secretario de Seguridad, a una reunión inédita que no había ocurrido antes, al menos no en los últimos años en la historia de este país, que un secretario de Seguridad Pública se fuera a reunir con los titulares y líderes del FBI en Estados Unidos. Norma Piña sigue en la mira, ese poder judicial que tanto han defendido, siguen en la mira. Y es que en sus intentos de defender a capa y espada los intereses de particulares, los intereses de Salinas Pliego, terminaron corriendo a la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que porque no quieren que les afecten los intereses particulares del magnate Salinas Pliego, que seguramente sigue pagándoles sus moches y sus sobornos. Hoy aseguran que Andy López Beltrán va a destituir a Claudia Sheinbaum si la presidenta no se porta bien. Le sigue pareciendo a esas alturas que su discurso de misoginia, de mentiras y de noticias falsas les puede funcionar y les puede incluso llevar a ganar las elecciones intermedias del 2027. Esto aseguran nada más y nada menos, como ya lo sabes, desde Atypical TV. Dicen que Andy López Beltrán, después de tantos desaires, después de tanto conflicto al interior de Morena, confrontando a Claudia Sheinbaum, podría terminar por destituir a la presidenta. Dicen y aseguran que a mitad del sexenio, cuando llegue la revocación de mandato, Andy López Beltrán va a buscar la salida de Claudia Sheinbaum y él se va a quedar como presidente interino. Cuidado, Carlos. Sí. Cuidado, porque si mañana la presidenta le quiere jugar chueco a los de Morena y no les gusta cómo esté operando con Trump y no les gusta cómo esté dando las negociaciones y demás, la pueden desconocer y eventualmente enfermarla y meter a una gente como Andy a ser interino. ¿Así de grueso? Así de grueso. La política así es. Cuidado, Carlos. Sí. Cuidado, porque si mañana la presidenta le quiere jugar chueco a los de Morena y no les gusta cómo esté operando con Trump y no les gusta cómo esté dando las negociaciones y demás, la pueden desconocer y eventualmente enfermarla y meter a una gente como Andy a ser interino. ¿Así de grueso? Así de grueso. Así de grueso, dicen, porque así es la política. Y entonces aseguran que si no les guste Claudia Sheinbaum, no obedecen las órdenes de quién. ¿Las órdenes de quién, me pregunto yo? Va a llegar Andy López Beltrán al rescate a destituir a la presidenta de México. Así de ridículos, diría yo, son estos personajes de Atypical TV. Así de ridículos son estos personajes que sienten que han encontrado el hilo negro, que han encontrado y han descubierto los planes maléficos de Andrés Manuel López Obrador. Y es que pareciera que no se han dado cuenta que esos planes maléficos que ya le descubrieron a Andrés Manuel López Obrador desde 2018 no se ha cumplido ni uno solo. Las predicciones de estos personajes no se han cumplido ni una sola vez. Estos personajes, nos queda claro, siguen operando en su máxima de entre más mentiras des contra Morena, mejor te va. Parásitos resentidos son lo que son. Es lo que en realidad son. Muy ignorantes, eso sí, y muy mentirosos, aunque se la den de intelectuales, de analistas, de estadísticas. Nos queda claro que los fachos siguen empujando los límites de la estulticia a lugares oscuros, a donde ya ni siquiera alcanza el lenguaje. Hay que inventar nuevas palabras que describan con precisión el camino facho a la extrema. Muy, pero muy extrema estupidez. Y es que si pudieras definir con una sola palabra el actuar de la derecha mexicana, yo diría que podríamos utilizar la estupidez. Pero no sé, ¿tú qué palabra utilizarías para describir
estos argumentos de la derecha mexicana. Hoy la presidenta los puso en su lugar, como bien lo sabe hacer. Dejó claro que pues al final del día la tienen sin cuidado las opiniones de los fachos, porque están muy enojados, están enfurecidos porque les está yendo muy, pero muy mal, y Claudia Sheinbaum se los dijo en su cara. Serenidad. Presidenta, muchas gracias. Están enojados porque les va mal a la oposición. El otro día salió, ¿no?, que el PAN es el partido que más, creo que más perdió, ¿no? Pero es el PRIAN, acuérdense. ¿Por qué? Porque no, ¿quién va a estar de acuerdo con el cártel inmobiliario? Híjole. Entonces, no, o quién va a estar de acuerdo con que quieran que a México le vaya mal. Pues nadie. Gracias, presidenta. ¿Quién va a estar de acuerdo con el cártel inmobiliario?, pregunta la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Quién va a estar de acuerdo con que a México le vaya mal? Y recuerda que siguen siendo el PRIAN, aunque en lo público digan que están divididos, que cada quien tiene sus opiniones e incluso que en algunas elecciones van a ir cada quien por su cuenta, siguen siendo el mismo PRIAN de siempre. PRI y PAN, coludidos, aliados en lo oscurito, por debajo de la mesa cuando convenga y públicamente cuando para ello resulte más adecuado. El PRIAN sigue siendo exactamente lo mismo, representando los intereses de unos cuantos de los más ricos, los intereses de quien les paguen los moches y los sobornos. Siguen siendo los del cártel inmobiliario, siguen siendo, al final del día, los que quieren que a México le vaya mal, y Claudia Sheinbaum se los dejó bastante claro. Y es que, también, te vuelvo a preguntar en estas encuestas rápidas, ¿quién va a estar de acuerdo con el cártel inmobiliario? ¿Quién va a estar de acuerdo, como dice la presidenta Claudia Sheinbaum, en que a México le vaya mal? Te lo voy a preguntar así de manera directa. ¿Quién está de acuerdo con el cártel inmobiliario de Acción Nacional? A ver, yo estoy de acuerdo, dímelo si estás a favor de respaldar al PAN. Y si no estás de acuerdo, pues también, házmelo saber. Porque pareciera ser que la derecha necesita que así de manera directa y frontal el pueblo de México les explique lo que le gusta y no le gusta, porque no les basta con ver los resultados pésimos en las urnas, sino que ellos siguen con su narrativa en donde, dentro de su imaginación y en sus mesas de debate en donde todos piensan igual, pues resulta que todos quieren al cártel inmobiliario, que todos quieren que a México le vaya mal. Y si encima a todo esto sumamos que tienen como vocera principal y como mayor liderazgo y como principal representante para argumentar en contra del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y de Claudia Sheinbaum, a Anabel Hernández, pues se pone todavía más complicado. Ahora dice Anabel Hernández que la Fiscalía de Estados Unidos tiene ya una denuncia por delincuencia organizada contra López Obrador, Rubén Rocha Moya, Mario Delgado, Monreal y Américo Villarreal. Afirma además Anabel Hernández que las investigaciones están en proceso. Con todo y musiquita así. Desde diciembre de 2024 existe en una Fiscalía Federal de Nueva York una denuncia contra el expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, y Américo Villarreal, mandatario de Tamaulipas. En exclusiva, Narcosistema obtuvo copia de una versión pública del expediente. Se les acusa de presuntamente haber sido parte de una compleja trama de diversos delitos, en la cual carteles de la droga, hoy declarados como grupos terroristas por el gobierno de Estados Unidos, financiaron campañas políticas de candidatos del partido oficial Morena. En dicha trama estarían también involucrados Mario Delgado, exdirigente nacional del partido y actual miembro del gabinete de Claudia Sheinbaum, y Ricardo Monreal, coordinador de la fracción del partido Morena en la Cámara de Diputados. El escándalo salpica a los gobiernos morenistas de Nayarit, Tabasco, Sonora, Baja California, Campeche, Michoacán y Colima. Soy la periodista de investigación Anabel.
Y aprovechen para ver mis reportajes y comprar mis libros, termina Anabel Hernández perdiendo toda la credibilidad que le quedaba, si es que resta algo de su credibilidad. Fíjense lo curioso, las palabras de Anabel Hernández podrían tener algo de sentido, pero vamos a analizar lo que dice esta periodista de investigación. Dice que la Fiscalía de Estados Unidos tiene ya una denuncia y un expediente que ella tiene en su poder, pero no lo publica. No hace público el expediente, no lo muestra, ni siquiera lo reparte a medios de comunicación. De eso, nada. Es privado, dice ella, y no puede publicarlo porque entonces entorpece las investigaciones. Dice que por delincuencia organizada, Estados Unidos iría contra AMLO, Rocha Moya, Mario Delgado, Monreal y Américo Villarreal. ¿Qué es lo que llama la atención? Llama mucho la atención que el gobierno de Estados Unidos, a pesar de tener preso a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad de Felipe Calderón, y a sus superpolicías, se haya brincado y no quiera saber, ni investigar, ni tener la menor idea, ni siquiera una declaración de Felipe Calderón. Llama mucho la atención que el gobierno de Estados Unidos, según lo que dice Anabel Hernández, quiera o esté investigando al gobernador Rubén Rocha Moya, a Monreal, a Mario Delgado, a Américo Villarreal, pero que Anabel Hernández no se atreva a decir ni una sola palabra de Cabeza de Vaca, por ejemplo, también exgobernador de Tamaulipas. Llama la atención que Anabel Hernández no diga ni una sola palabra de Enrique Alfaro, exgobernador de Jalisco. Llama la atención que los expedientes que supuestamente tiene Anabel Hernández, todos son de gobiernos morenistas. ¿Por qué Anabel Hernández no tiene un solo expediente de investigaciones en contra, por ejemplo, del gobierno panista del estado de Guanajuato, que lleva décadas siendo el estado más violento del país? En Guanajuato, pues era el estado más violento, pero seguramente Anabel Hernández dice y piensa que ahí el gobierno no está coludido con la delincuencia organizada. Por supuesto que no. Nada tiene que ver con que sea el estado más violento del país. Qué curioso y qué casualidad que la periodista de investigación Anabel Hernández diga que se está investigando a todos los morenistas habidos y por haber, pero no diga ni una sola palabra de los gobiernos panistas, que no diga ni una sola palabra Anabel Hernández de los gobiernos priistas o de Movimiento Ciudadano, que ni siquiera se atreva a mencionar a Felipe Calderón. Si Anabel Hernández ya de por sí no tiene una pizca de credibilidad, hoy nos queda claro que termina de perder todo lo que le queda. A Anabel Hernández no le ha quedado más que publicar videos hablando de chismes sin una sola prueba y libros que replican exactamente lo mismo, y se caen las mentiras de Anabel Hernández con esta reunión. Resulta que Anabel Hernández se ha enterado de todo, tiene en su poder expedientes secretos, pero no se enteró del traslado de 29 criminales a Estados Unidos. Y tampoco se enteró Anabel Hernández de la excelente colaboración y coordinación que existe entre el gobierno mexicano y el gobierno de Estados Unidos en materia de seguridad. Tan es así que Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad Pública, se reunió con el FBI en Estados Unidos. Algo inédito que no había ocurrido en los últimos años. No un secretario de Seguridad de nuestro país se había reunido con el FBI. Fue cuando Omar García Harfuch y Francisco Almazán Barocio, su mano derecha y director del Centro Nacional de Inteligencia, estuvieron en Washington y se reunieron con Kash Patel, director del FBI, hablando de coordinación y colaboración en el contexto, no solamente de la entrega de los 29 criminales, en el contexto que ya ha dicho la presidenta Claudia Sheinbaum de tener una colaboración y coordinación entre ambos niveles de gobierno. Entonces, vuelvo a preguntar, si el gobierno estadounidense, el FBI y las agencias estadounidenses de seguridad tuvieran la certeza de que el gobierno mexicano está coludido con la delincuencia organizada, ¿por qué tendrían interés en colaborar con ese gobierno mexicano después de haber modificado sus leyes para calificar a los grupos criminales como grupos terroríficos? No tienen sentido ya las palabras de Anabel Hernández. Nos queda claro que no es una periodista de investigación, sino de ciencia ficción. Y hoy la presidenta Claudia Sheinbaum también aclaró y explicó
por qué se reunió Omar García Harfuch con el director del FBI, una reunión que se había planeado desde hace mucho tiempo y de la cual nadie le avisó una vez más a Anabel Hernández. Visita que se había planeado ya desde hace tiempo, le pidieron reunirse y es parte de la coordinación y la colaboración con respecto a nuestra soberanía que se realiza. ¿Cómo es actualmente la relación del Gobierno de México con las agencias de seguridad de Estados Unidos, Presidenta? Pues sobre todo nuestra relación es con el presidente Trump y lo que tenga que verse con el Departamento de Estado, de donde dependen muchas de estas agencias. Y lo que siempre vamos a pedir es coordinación y respeto. Y que no haya, además lo dice nuestra Ley de Seguridad Nacional y ahora ya elevado a la Constitución. Entonces lo que buscamos siempre es coordinación, colaboración, en el marco de nuestra soberanía y de respeto. Y hasta ahora, afortunadamente, en este periodo que llevamos se ha dado. Visita que se había planeado. Una visita que ya estaba planeada y que va a hacer rabiar a Anabel Hernández, una periodista que terminó al servicio de la oposición, una periodista que terminó al servicio incluso de los intereses extranjeros, una periodista que al final del día terminó al servicio de sus intereses económicos. Anabel Hernández la mueve el interés por vender sus libros, por hacerse notar, por tener muchas publicaciones, porque de eso vive ella. Anabel Hernández, que no se nos olvide algo muy importante, no vive de ser periodista de investigación. Anabel Hernández vive de escribir libros y venderlos. Entonces, para tener mayor venta en sus libros, tiene que generar escándalo, tiene que generar expectativa para que la gente se interese por comprarlos y leerlos. Y es lo que hace justamente. Sus libros y sus investigaciones, insisto, no tienen pruebas. No presentan documentos, no son relevantes porque no van más allá de argumentos chismosos. Me dijeron, me contaron, tengo la información, me llegó por ahí el conocimiento de que esto iba a ocurrir y al final del día pues nadie vio nada. Al final del día Anabel Hernández no presenta absolutamente nada de lo que dice que le dijeron y que le contaron. Y hoy nos queda claro que la defensora, ahora de la oposición, Anabel Hernández, vuelve a quedar desprestigiada. Queda desprestigiada una vez más por sus libros de ficción. Queda desprestigiada una vez más la oposición en conjunto por su misoginia, por su desdén en contra de la presidenta Claudia Sheinbaum. Una presidenta que tiene más de un 80% de aprobación a nivel nacional y que es considerada además Claudia Sheinbaum como una líder a nivel mundial, una de las mujeres más poderosas de México. La quieren descalificar con misoginia, argumentos falsos, con noticias inventadas y con montajes. Imagínense ustedes, si la oposición no consiguió levantarse en 6 años de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ¿ustedes creen que siguiendo la misma estrategia va a conseguir levantarse en el gobierno de Claudia Sheinbaum? Cuando Claudia Sheinbaum está mostrando un liderazgo tremendo, cuando Claudia Sheinbaum tiene una aprobación que, perdón que lo diga, Andrés Manuel fue un presidente querido y amado por el pueblo de México, con aprobaciones históricas, pero hoy Claudia Sheinbaum la subestimaron tanto que la aprobación de Claudia Sheinbaum es incluso mayor que la que había tenido en este periodo Andrés Manuel López Obrador. Y los resultados que ha dado Claudia Sheinbaum ni se digan. Están sorprendiendo hasta la misma oposición. Una oposición que se sigue rasgando las vestiduras por defender lo indefendible, como por ejemplo, por defender a Norma Piña, al Poder Judicial corrupto que quiere liberar delincuentes y que quiere seguir protegiendo a personajes como Ricardo Salinas Pliego. Y es que resulta que los intereses del magnate Ricardo Salinas Pliego pusieron tensión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La ministra Lenia Batres quiso conocer las finanzas del magnate y resulta que Norma Piña y sus aliados salieron a defender inmediatamente los intereses privados de Salinas Pliego y la bloquearon, por no decir la batearon. Corrieron a Norma Piña de la sesión con tal de que no fuera ventilado su jefe, aparentemente. La ministra Lenia Batres
abandonó la sesión privada de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia luego de que la declararon impedida para resolver un amparo del empresario Ricardo Salinas Pliego contra la Unidad de Inteligencia Financiera. Durante la sesión, los ministros determinaron legal el impedimento solicitado por Salinas Pliego para que Batres Guadarrama no pueda presentar su votación en la resolución del proyecto. En protesta, por supuesto que Lenia Batres abandonó la sesión, lo que provocó que no hubiera quórum para que ésta continuara. Así lo hizo público Lenia Batres a través de sus redes sociales, ventilando la corrupción que existe al interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lenia Batres publicó especie de comunicado a través de sus redes sociales en donde dice: este miércoles me retiré de la sesión privada ante la intención de sus integrantes de declararme impedida para conocer y votar el amparo en revisión sobre las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera para requerir información bancaria del señor Ricardo Salinas Pliego. Me retiré ante la abierta violación del reglamento interior de la Suprema Corte. En unos minutos dijo, estaré circulando un comunicado que explica a detalle las violaciones y las razones por las que considero que se trata de un acto de sometimiento y complicidad de integrantes del máximo órgano jurisdiccional de nuestro país a los intereses legítimos de los intereses fácticos. Y así Lenia Batres expone una vez más los intereses mañosos y mafiosos del Poder Judicial. Gerardo Fernández Noroña incluso incitó a Norma Piña a que ya renunciara de una vez por todas y dejara de hacer el ridículo. Si tuviera un poquito de decencia Norma Piña, ya hubiera renunciado al cargo. ¿Por qué? Porque ha acreditado un pésimo manejo político frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tuviera un poquito de decencia. La ministra Norma Piña ya habría renunciado al cargo, ya se habría ido, no se esperaría al último día de agosto. Tiene sus saberes garantizados, tiene sus condiciones respetadas, ha acreditado un pésimo manejo político al frente de la Suprema Corte. El peor periodo de la Corte es la presidencia de Norma Piña. Yo creo que va a cargar con ese lastre para el resto de sus días. Y me parece que una salida digna sería que se hubiese separado. Pero bueno, pues hay quien se aferra al cargo hasta el último segundo. Es su derecho, también no lo discutiré. Tuviera un poquito de decencia. Si tuviera un poquito de decencia, dice Gerardo Fernández Noroña, debería renunciar ya a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y conservar por lo menos un poquito de dignidad. Yo te pregunto, ¿debería renunciar ya Norma Piña? ¿O que se espere hasta que termine su periodo y termine de entorpecer a gusto y a manos llenas el avance de la justicia en nuestro país? La ministra Lenia Batres ha dejado claro su descontento porque no le permiten participar en la votación del amparo que puso Ricardo Salinas Pliego. Pero eso sí, la Corte dijo que Lenia Batres no ha sido imparcial con Salinas Pliego, pero Luis María Aguilar, que durante años ha sido súper parcial con su compadre Salinas Pliego, ¿verdad? O sea, aquí vemos el conflicto de interés clarísimo. Y no es el conflicto de interés por parte de Lenia Batres, sino por parte de otros ministros que evidentemente y a todas luces siguen queriendo defender lo indefendible. Siguen queriendo darle amparos y darle largas a quienes evaden impuestos, a quienes tratan de burlar la justicia. Norma Piña y su pandilla aparentemente siguen facturando y ahora lo hacen con cortesía de Ricardo Salinas Pliego. Y si a eso le agregamos lo que da a conocer David Vargas Araujo, que Norma Piña quiere dejar en libertad a Jesús Murillo Caram, así como lo oyes. Resulta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió el amparo de Murillo Caram. El proyecto lo va a hacer la ministra Margarita Ríos Farjat. Murillo Caram tiene delitos relacionados con la desaparición forzada y obstrucción de la justicia en el caso Ayotzinapa. Pero la Corte de Norma Piña ha decidido darle puertas abiertas a los amparos para ver si en una de esas lo dejan en libertad. En nueva cuenta, Jesús Murillo Caram
junto a Norma Piña, han intentado, por diversos mecanismos, obtener su libertad. Norma Piña y Jesús Murillo Caram hoy han turnado un amparo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde la Suprema Corte va a hacer el proyecto y va a estudiarlo. Este proyecto lo va a hacer la ministra Margarita Ríos Farjat. Tremendo que no se cansen de tratar de entorpecer la justicia. Es tremendo que el Poder Judicial a cargo de Norma Piña siga haciendo hasta lo imposible para, hasta el último día de su gestión, entorpecer la justicia. Ya ni siquiera les importa ser evidenciados. Ya no les interesa que se haga del conocimiento del pueblo de México que liberan a delincuentes un día sí y al otro también. Ya no les interesa. No solamente están protegiendo abierta y cínicamente los intereses de Ricardo Salinas Pliego, que estaría evadiendo impuestos que podrían ser destinados a los avances de nuestro país, a programas sociales, a proyectos de infraestructura, a educación, a salud. Bueno, la Corte quiere que el dinero de Salinas Pliego siga siendo su dinero, cuando en realidad es impuesto que le debe al pueblo mexicano. No les basta con eso. Ahora aceptan un amparo para ver si se les ocurre liberar a Murillo Caram. Y encima acaban de ser ventilados hace poco porque estaban a punto de liberar al menos una docena de los 29 criminales que se fueron trasladados a Estados Unidos. Y coincido con Gerardo Fernández Noroña. Si Norma Piña tuviera un poco de decencia, un poco de dignidad, ya debería haber renunciado. Continuamos con la información. Gracias, Ángel. Gracias, Flaquito, Silvia, que me están apoyando con la moderación. Y a ti que me estás dejando tus comentarios, dime, ¿que renuncie Norma Piña o que se espere hacia el último minuto? Tenemos más información. Porque la Suprema Corte de Justicia no es lo peor que tenemos en este país. Y vaya que nos hemos enterado de cada cosa en los últimos años que ha hecho la Suprema Corte que nos hace rabiar. Y que nos confirma que el pueblo de México no se equivocó pidiendo y exigiendo la reforma al Poder Judicial. Lo que hace el Poder Judicial todos los días nos confirma que el pueblo de México no se equivocó al darle la mayoría calificada a Morena y poder tener elecciones del Poder Judicial próximamente. Lo que hace el Poder Judicial es muy parecido a lo que ha hecho Alejandro Moreno. Norma Piña ha destruido al Poder Judicial desde el interior. Alejandro Moreno ha destruido al PRI desde el interior. Y ahora el cínico de Alejandro Moreno se pone al tú por tú con Gerardo Fernández Noroña. Alejandro Moreno y su partido han llegado a tal insignificancia e irrelevancia que ha empezado, como vil pandillero, a tirar trancazos a todas partes para hacer escándalo mediático, para que alguien pueda hablar de él, para hacerse notar. Porque el PRI terminó en una posición tan triste, tan lamentable para ellos, en donde si Alito Moreno no hace pleito, no dice groserías, no hace escándalo, pues nadie lo nota y nadie habla de él. Noroña lo volvió a poner en su lugar. El pleito ya lleva varios días, si no es que meses, desde que irrumpió Alejandro Moreno arriba de la tribuna, gritándole a Noroña, tratando de provocarlo. Y se ha seguido intensificando, seguramente continuará intensificándose este pleito, hasta que Alejandro Moreno vea que la justicia ya lo alcanzó. Noroña le contestó y le dijo que está completamente seguro de que si alguien va a acabar en la cárcel es el líder nacional del PRI. Águila no caza mosca, pero yo no sé si por manicomio el senador Moreno piense en el comportamiento de la oposición. Entonces no me atañe. Y si hablas literal de un manicomio, yo lo único que tendría que decir es que estoy absolutamente cierto que yo no acabaré en un manicomio y estoy absolutamente cierto que él acabará en la cárcel. Águila no caza mosca, pero...
Águila no caza mosca, dijo Gerardo Fernández Noroña, pero dijo palabras que hicieron enfurecer y perder la cabeza a Alito Moreno. Noroña le dijo que está seguro de que va a terminar en la cárcel y esto es lo que más nervioso y fúrico pone al líder nacional del PRI, llegando incluso a insultar con vulgaridades y palabras altisonantes al presidente del Senado de la República. Cada vez que lo haga le voy a decir, Noroña es un pendejo, o sea, no tiene ni conocimiento, es una aberración, es un ridículo para el Senado de la República, y lo digo en ese lenguaje duro, soez, claro y contundente, porque así nos entendemos, el pueblo de México sabe lo que queremos decir. Tristemente es una vergüenza lo que representa para el Senado de la República. Yo les preguntaría, ¿quién de sus compañeros salió a solidarizarse con él? Dime uno. Pero ¿sabes cuántos me hablaron a mí que me dijeron, oye, qué bueno, porque este es un animal, este verdaderamente es una vergüenza para Morena? Este es un personaje de poca monta, cero responsable. Nosotros estamos muy ciertos y muy claros que representa lo peor de la política, tiene cero credibilidad. ¿No se imaginan ustedes cuántos compañeros de él me mandaron mensajes y me hablaron, cuántos de Morena me dijeron, qué bueno que lo dices tú porque nosotros luego no lo podemos decir? Nos avergüenza en el Senado de la República, lo hemos dicho, es una vergüenza su comportamiento porque representa al Senado de la República, y yo creo firmemente que hoy, con su poca credibilidad, con esta parte de ínfulas que tiene, que se puede lastimar y dividir y atacar a la oposición, creen que eso le genera y se granjea ánimos en su movimiento. Yo lo que te diría es qué tristeza ver que el Senado de la República está representado por ese personaje, un patán, un barbaján, como diríamos los mexicanos, un gran pendejo, porque lo que nosotros decimos es, hay que respetar a México, hay que ser responsable, y esta manera de tratar de amedrentar a la oposición jamás la van a lograr. Él cree que por decir que me van a meter a la cárcel, nosotros nos vamos a echar para atrás. Hay que decirle a este patán y barbaján de Noroña que al contrario, más los vamos a denunciar. Ahí está. Lo que le enojó a Alejandro Moreno es que Noroña no deje de repetir que va a terminar en la cárcel. Y ahora resulta que ante la falta de argumentos, ante la falta de liderazgo, ante la falta de atención que tiene Alejandro Moreno, recurre al insulto. Al insulto a Gerardo Fernández Noroña, y no porque sea Noroña necesariamente, sino porque le está faltando al respeto a un compañero del Senado de la República. Desde ahí, desde el mismo Senado, Alejandro Moreno se está metiendo en un pleito callejero y terminó autodescribiéndose y mordiéndose la lengua el líder nacional del PRI. Dices que a mí todos me respaldan, yo tengo el apoyo hasta de los morenistas. A ver, Alejandro Moreno se está ahogando en un lodazal que él mismo provocó. El priista insulta a Noroña porque es lo único que le queda. No puede Alejandro Moreno tapar la verdad. La corrupción lo persigue y el desafuero lo acecha. Hoy presume apoyo, pero nos queda claro que cada vez está más solo. ¿Quién se solidariza con Alejandro Moreno? ¿Quién en estos momentos es capaz de respaldar públicamente a Alito Moreno, más allá de Rubén Moreira, Carolina Vijano y el otro que siempre lo anda acompañando? ¿Quién es capaz de pararse en un lado de Alejandro Moreno y decir, Alito es inocente? Respaldamos a nuestro líder y hasta donde tope vamos con él. ¿Quién, en su sano juicio, sería capaz de respaldar a Alejandro Moreno? ¿Quién se solidariza con él? Absolutamente nadie. Porque si algo pide la mayoría del pueblo mexicano es que Alejandro Moreno pague ante la justicia. ¿Quién se solidariza con Alejandro Moreno si en su gestión, tan solo del 2018 al 2023, Alejandro Moreno perdió el 70% de su militancia? El PRI pasó de tener 13 gubernaturas, 14, algo así, a tener solamente 2. Bueno, hoy ni siquiera los gobernadores actuales que tiene el PRI se solidarizan con Alejandro Moreno. El gobernador del PRI y el gobernador de Durango prefieren apoyar a la presidenta Claudia Sheinbaum antes que hacerle caso a Alejandro Moreno. ¿Quién se solidariza con Alejandro Moreno? Absolutamente nadie, pero la cosa no paró aquí,
porque Noroña le volvió a contestar. Luego de que el dirigente del PRI llamara a Noroña animal, el presidente del Senado señaló pues que no le espanta el lenguaje y dijo que decir que va a terminar en la cárcel no es ninguna amenaza, que existen denuncias porque pues tiene un patrimonio que no se puede explicar. Quieren ver sangre, yo debo hacerle caso a mi abuela, hombre, ¿para qué? Si su consejo es de oro, ¿qué ando yo no haciéndole caso? Ya dije claramente mi respuesta, pero miren, le voy a responder al senador Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, como senador de la República que es, y como presidente del Partido Revolucionario Institucional. A ver, él tiene denuncias presentadas, porque es público que su patrimonio no se justifica con los ingresos que ha tenido como gobernador y como representante popular. Y tiene una solicitud de desafuero en la Cámara de Diputados. No hay ninguna amenaza de nuestra parte, o sea, es un hecho objetivo y contundente. Y me parece que, como yo veo las cosas, más temprano que tarde acabará en la cárcel. Yo no soy juez, pero son evidentes su patrimonio verdaderamente excesivo, carros de carreras, la dimensión de su casa en Campeche, no tiene ninguna manera de justificarlo. A mí me parece que eso es público, yo no estoy ni faltando a la verdad, ni amenazando a un opositor, por favor, porque además, ¿qué voy a amenazar yo a un opositor? Recibió el PRI en 2019 con 15 gobiernos estatales, 13 senadores, 45 diputados federales. Hoy el PRI, bajo su dirección, ya lleva 6 años al frente del PRI, ha modificado los estatutos para quedarse hasta la eternidad. Tiene 2 gobiernos estatales, tenía 15, tiene 2. De 9.289.853 votos en 2018 pasó a 5.411.046 votos. Militantes pasó de 6.764.615 a 1.411.889. Yo no estoy especulando en nada, ni de que es el sepulturero del PRI, ni de que ahí están todos los elementos para que acabe en la cárcel. Y dice Alejandro Moreno que Noroña es un animal, pero el que se desbordó en insultos y en majaderías en contra de Noroña fue Alejandro Moreno, al que hemos visto perdiendo los estribos, gritoneándole a Noroña, queriendo provocar una pelea, pues es Alito Moreno. Al final Gerardo Fernández Noroña le contestó pues muy cordial, con argumentos, con datos duros en mano también. Gerardo Fernández Noroña no necesitó del insulto, a pesar de que Alito dice que es un animal, pues no necesitó del insulto ni las descalificaciones para poner en su lugar al líder nacional del PRI, en una pelea que aparentemente va a seguir, va a continuar, pero pues eso sí, anoche Noroña digamos que perdió un poco los estribos y esto dijo. No te pelees con un... ¿Me estás oyendo, Alito? Pero te puedes equivocar al escoger a tus amigos. Nunca, me dijo, nunca te equivoques al escoger a tus enemigos. Ahí sí, para que veas, me dijo. Porque, mira, Gerardo, si te peleas con un... y pierdes, pues van a decir que qué... Y si ganas, pues van a decir que qué abusivo. No, me dijo, tienes que agarrar puros grandotes, para que si pierdes la gente diga, ay, por lo menos se le plantó, o sea, ganas por lo menos el reconocimiento de que tuviste el valor, y si ganas, ganas, no te pelees con un... Pues así Gerardo Fernández Noroña terminó tumbándole los dientes a Alejandro Moreno, que hoy está fúrico, está enojadísimo porque sabe que la justicia lo persigue. Alejandro Moreno no le queda, ante la irrelevancia de su partido, no le queda más que la descalificación y el insulto para llamar la atención. Bien dicen, tonto el que piensa que el pueblo es tonto, decía Andrés Manuel López Obrador, y hoy nos queda claro que la vergüenza nacional para las y los mexicanos es estarle pagando un salario a Alejandro Moreno, es pagar el sueldo de personajes como Lili Téllez,
pagar el sueldo de Kenia López Rabadán, plurinominales a fin de cuentas, personajes que si se pusieran en la boleta nadie estaría dispuesto a votar por ellos. No es coincidencia que Alejandro Moreno haya decidido reelegirse para dirigir al PRI durante varios años. No es coincidencia que Alejandro Moreno o Marco Cortés se hayan puesto en la posición número 1 en la fila de los plurinominales. No es ninguna coincidencia. Es que saben perfectamente que sus actos son despreciados por el pueblo de México. Es que saben a la perfección que no les va a ir nada bien si se someten a la votación en las urnas y que ni siquiera podrían salir a hacer campaña, más allá de estos eventos cerrados que hacen, asegurándose de que solamente existan militantes de su partido. Imagínense. Noroña le tumbó los dientes a Alito Moreno. Y la presidenta Claudia Sheinbaum le tumba los dientes a la oposición todos los días. Una oposición que dice se va a levantar del fango y va a llegar a recuperar el poder no en 2030. La derecha mexicana dice que van a recuperar el poder en 2027. Imagínense ustedes, la presidenta Claudia Sheinbaum incluso señaló que hay medios de comunicación que difunden noticias falsas para tratar de confundir al pueblo mexicano. Se los dijo también de frente, ahí en la conferencia de prensa mañanera, con un montón de reporteros enfrente de ella. Unos trasnochados todavía. Además malintencionados, ¿no? Que apuestan a que a México le vaya mal. Ahí tienen ustedes al Junior que no cambia. Claudia X. Medios que luego hasta mentiras dicen. Hoy viene el detector de mentiras, qué bueno. Pues es que es increíble la cantidad de mentiras que ayer, por ejemplo, ¿a poco no les parece importante que hayan disminuido los homicidios en 15% en 5 meses? Vean las 8 columnas. Creo que ni uno sale por ahí de... Que por cierto, lo menciono, sí le hemos pedido a la Fiscalía que atraiga el caso de Jalisco. Aprovecho para decirlo. Tiene razón en muchas cosas de lo que dijo el fiscal ayer, muchas, bueno, todo lo que dijo el fiscal. Pero lo primero que tenemos que hacer en ese caso es investigar. Fíjense, la presidenta Claudia Sheinbaum habla de los trasnochados y malintencionados que quieren que le vaya mal a México. ¿Por qué? Porque se sirven de la carroña política para poder hacerse notar. Son unos viles carroñeros, ambiciosos de poder, que no han entendido que el pueblo mexicano está harto y está cansado de las mentiras de ese tipo de políticos, que no han entendido que no pueden engañar a las y los mexicanos, que aunque quieran manipular a través de medios de comunicación, que aunque quieran dar o difundir noticias falsas y aunque quieran confundir al pueblo de México, al final del día el pueblo no se está dejando. En el 2018 el pueblo dio una demostración tremenda de que no va a permitir que ningún político, ningún partido vengan a querer engañar y pisotear al pueblo y la democracia una vez más. Pero no lo han entendido. Ya pasaron más de 6 años. Y la oposición no ha comprendido que el pueblo está despierto, que no es un pueblo ignorante, que no es un pueblo manipulable tampoco. Siguen apostándole a que el pueblo es tonto. Pero tonto es quien piensa que el pueblo es tonto, insisto. La presidenta Claudia Sheinbaum ya los puso en su lugar. Sigue el pleito entre Alito Moreno y Noroña, ya se peleó también con Álvarez Maínez. Alejandro Moreno anda tirando trancazos para todas partes. Mientras que Norma Piña sigue siendo exhibida, mientras que el PRI sigue perdiendo todo lo que tiene, mientras que Acción Nacional sigue con su narrativa de que este es el narcogobierno, pero al final del día las únicas pruebas y evidencias que existen de un narcogobierno estuvieron cuando gobernó Felipe Calderón. Y el gobierno actual, el gobierno de México, hasta tiene reuniones con las unidades de inteligencia y de seguridad de Estados Unidos. Entonces,
quieren que a México le vaya mal. Pero hoy nos queda claro, al único México que le está yendo bastante mal es al México de la derecha, al México de la oposición, al México de los políticos de oposición, corrijo, para ser más específico. Al único México que le está yendo pésimamente mal es al México de los políticos de oposición, de los empresarios que quieren seguir condonando impuestos, al México de los políticos de los moches, de los del cártel inmobiliario. A esos es a los que les está yendo pésimamente mal, porque al resto del país, pues todo parece indicar, el gobierno de Claudia Sheinbaum le está pareciendo muy bien con un 85% de aprobación. El Caneltano alterado, el primer comentario a través de YouTube, muchas gracias amigo, dice, AMLO estará limpio pero no puedo opinar lo mismo de los gobernadores y es que no podemos meter las manos al fuego por nadie. Todos, los funcionarios públicos, sin importar el partido del que sean, tienen que estar sometidos al escrutinio público, sí o sí. Arturo Aldama, segundo comentario a través de YouTube, dice, no estoy de acuerdo con el cártel. Ángel Manso, Anabel Hernández, Tere Herrera, Rey Martínez, los primeros comentarios en llegar el día de hoy a la transmisión de YouTube. Gracias igual a la gente de Facebook. Noticiosos, muchísimas gracias por acompañarme en esta emisión. Suscríbete, dale like y comparte. Yo soy Yasira Handal y te espero más al rato con más información. Bye bye.